Vamos a pasar rápidamente un tiempo con la palabra y damos gracias a Dios por este día, amén. Gracias porque podemos estar aquí. Recordar que nuestros pastores están ministrando en Chiclana, en el sur, y oremos por su viaje porque primero tienen que pasar por Madrid, que el miércoles hay, en Buenas Noticias, hay una jornada de formación. Miércoles sabéis que es festivo y también tienen que estar allí, entonces irán a Madrid y luego vendrán para aquí. No queda muy de paso, pero bueno, es lo que pues Dios les ha llamado, ¿no? a ministrar y a liderar el movimiento Buenas Noticias y también la iglesia aquí y también la iglesia en Chiclana. Amén, que somos iglesias hermanas, amén. Y vamos a pasar a la palabra. Luego yo creo que tendremos un tiempo también, al final, a ver si nos da tiempo a tener un pequeño tiempo de alabanza, y si alguien pues necesita ser ministrado también, podremos orar por él, amén. Y sin más, os invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y vamos a leer del 1 al 27. Y dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino las hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Ponemos nuestros corazones, Señor, delante de ti, Señor, para que tú hables, Señor, a nuestras vidas, Señor, lo que tú tengas. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos, Señor, para que abras los cielos espirituales, Señor, y para que nos ministres, Señor, y nos hables, Señor, a cada uno, Señor, conforme a su necesidad, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído, Señor, y que es bendita, Señor. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este texto de Mateo, en este texto de Mateo hay 4 acontecimientos. Si fuisteis siguiendo conmigo la Biblia, habla de 4 cosas, y es la entrada triunfal en Jerusalén, número 1, la purificación del templo, número 2, la maldición de la higuera estéril, número 3, y el cuarto, la autoridad de Jesús. Y sobre estos 4 puntos quiero compartiros algo en esta mañana. Primero de todo, si os fijáis, surgió la duda de ¿con qué autoridad haces estas cosas? Todo esto de la entrada triunfal, la purificación del templo, lo que Jesús enseñaba, destacó la pregunta y agitó la pregunta de los escribas y de los fariseos. Luego hablaremos de eso, pero como primer punto, la entrada triunfal, no me voy a parar mucho en cada una de las cosas, pero sí, fijaros cómo empieza. Dice que, versículo 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y el versículo 6 dice que los 2 discípulos a los que Jesús les mandó fueron e hicieron como Jesús les mandó. Hoy en día, a veces escuchamos que, no, a mí nadie me manda. A mí no me mandaron, a mí me lo pidieron. Si me lo piden lo hago, si me lo mandan no. A veces somos así. Pero fijaros que todo este acontecimiento, todos estos acontecimientos empiezan con la obediencia. Empezaron con la obediencia de 2. Jesús les mandó ir, y la obediencia del que prestó el pollino. Dice que les dijo, Jesús lo necesita, y se lo prestó. Voy a quitarme esto. Traje esto por si alguno necesita. Los jóvenes saben de qué hablo. Luego lo explicaré. Es para que se me mantengan atentos. Amén. Dice así, el primer acontecimiento es el de la entrada triunfal. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que entraba Jesús encima de un asno y la gente comenzó, dice la Escritura, dice que, versículo 9, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Otros textos paralelos que están en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan, hablan de que mucha gente se había congregado en Jerusalén y muchos daban testimonio de lo que había hecho con Lázaro. Juan 12, 17 y 18 dice que la gente que estaba con él había escuchado lo que había hecho con Lázaro y daba testimonio de lo que había hecho con Lázaro. Aquí toda la multitud habla, el versículo 9 dice que, Lucas, en el Evangelio de Lucas dice que toda la multitud gozándose comenzó a alabar a Dios. Toda la multitud de los discípulos. Esto fue surgió una alabanza genuina de los discípulos, de lo que Jesús había hecho con ellos, de lo que le habían visto hacer a Jesús, porque eran testigos de las maravillas que había hecho Jesús. Y dice la Escritura, versículo 10, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Primer punto, una alabanza que conmueve. Toda la ciudad se conmovió.
Una alabanza que conmueve una ciudad. Una aclamación que conmueve una ciudad. Un testimonio que conmueve una ciudad. Ayer algunos en la reunión de jóvenes se les recordaban, ¿dónde estabas tú hace años? ¿Cómo entraste tú en la iglesia? Eso es de lo que tenemos que dar testimonio. Eso es lo que tenemos que agradecer. De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no de lo que no has visto, de lo que has visto, de lo que has experimentado, de lo que Jesús ha hecho contigo. Y dice que esa alabanza que nacía del corazón de los discípulos empezaron a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y hubo algunos, dice la Escritura, hubo algunos que se molestaron y dijeron, pero Jesús, hazlos callar. Era una alabanza imparable. Jesús le contestó, mira, si estos callan, las piedras clamarán. Una alabanza que reconoce a Jesús, una alabanza que reconoce el señorío de Jesucristo, lo que ha hecho en nuestras vidas, el poder de Jesús en nuestras vidas. Amén. Así que una alabanza, una gratitud, un gozo que conmueva a una ciudad entera. Segundo, dice que Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Primer punto, una aclamación que conmueva, una alabanza que conmueva. Ya hablé algo la última vez que compartí acerca del templo. No hablé acerca del templo, hablé acerca de la hija de Jairo, no sé si os acordáis. De cómo Jesús llega atendiendo la petición de Jairo, que su hija se estaba muriendo, llega a su casa y ¿qué hace? Echa a todos los que se estaban burlando, a todos los que estaban llorando. Y aquí vemos a Jesús que arremete y entra en el templo y dice, escrito está, mi casa es casa de oración. ¿Sabes para qué? Dice versículo 13, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Segundo punto, una oración que sana. Una oración que sana. Pero para que haya una oración que sana, ¿a quién hay que? ¿Qué nos está distrayendo? ¿Qué está distrayendo? El Nuevo Testamento explica bien claro que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Que ya no es el templo de Jerusalén, la casa de Dios. Dios viene a habitar en nuestras vidas, en nuestros templos. ¿Qué hay en nuestros templos? ¿Qué hay en nuestras vidas que está distrayendo, que está robando el tiempo de oración, que está robando el tiempo de comunión con Dios? Dice que en la casa de Jairo echó a los que se burlaban. Y cuando fueron echados, entonces levantó a la niña. ¿Qué tenemos que sacar de nuestras vidas para que la sanidad de Dios venga sobre nosotros? Y mira, en este caso no pidió permiso Jesús. Entró en el templo, ¿sabes por qué? Dice que los versículos, los discípulos, luego una vez que vieron esto, se acordaron, del celo de tu casa me consume. El texto que dice, el celo de tu casa me consume. Y es que dice la Escritura que Dios nos anhela celosamente, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Por eso cantamos muchas veces, su amor es tan fuerte como un huracán. Así entró Jesús como un huracán. ¿Para qué? Para sanar, para restaurar la oración en su casa y para sanar a los ciegos y para sanar a los cojos que allí había. Porque necesitaban sanidad. Mira, nuestra tierra necesita sanidad. Que seamos una iglesia que restaura la oración para que venga sanidad sobre nuestra tierra, sanidad sobre nuestra iglesia. Una iglesia que levanta una alabanza que conmueve la ciudad,
que levante una gratitud que conmueve la ciudad, un testimonio por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Dios ha hecho con nosotros y que restaura la oración para que venga sanidad. Necesitamos sanidad en la política, hermanos. Sí, hoy es el día de elecciones, necesitamos sanidad en el país, pero la casa de Dios tiene que ser casa de oración. Amén. Bienvenido a la casa de Dios. Dice que Jacob, cuando tuvo un sueño, dijo, ciertamente es casa de Dios, puerta del cielo. Mira, si estás aquí hoy, no es casualidad. Dios te anhela celosamente. El Espíritu Santo te anhela celosamente. El Espíritu Santo quiere entrar en tu vida como un huracán y llenarte de su presencia, separar esas cosas que te están distrayendo, que están nublando tu visión de la verdad. El miércoles estudiábamos acerca del tiempo. Estamos estudiando acerca de la tentación, pero estudiamos acerca del tiempo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el tiempo? Mira, estudiamos que la estrategia de Satanás muchas veces es mantenernos entretenidos con otras cosas. ¿Para qué? Para mantenerte alejado de la verdad, para mantenerte desconectado. Todos tenemos móvil, ¿verdad? Todos tenemos móvil. 4G, sí, 4G. ¿Cuántas rayitas tienes? ¿Cuántas rayitas tienes en lo espiritual? ¿Tienes 4? ¿Tienes 3? ¿O tienes tantas interferencias en tu casa que no coges bien la cobertura? ¿Cuál es tu cobertura del cielo? ¿Cuánta cobertura tienes del cielo? ¿Cuántas cosas tenemos quizás en nuestras vidas que nos entretienen? El miércoles, a mí también me gusta la Champions League, a mí también me gusta el fútbol. Claro que sí, cuando echa la Champions. Pero muchas veces llego a ver un trozo de la segunda parte, porque primero es centrarse en lo de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Escrito está, les dijo, y dice en el templo, dice que le dijeron, oyes lo que estos dicen, porque volvieron a clamar. En el templo volvieron a clamar, volvió la alabanza, volvieron a clamar a Jesús y había quien le rechinaban los oídos. ¿Oyes esto? Y Jesús dijo, sí, claro que lo oigo. ¿Nunca leísteis? Les dice, ¿nunca leísteis? Esta pregunta les estaba haciendo una pregunta de que a lo mejor nunca leyeron, es cierto, pero me extrañaba que nunca leyeran, porque era gente estudiosa. ¿O es que no estaban comprendiendo la Escritura? En el templo hay oración, pero hay palabra. Y hay entendimiento de la palabra. Cuando tú tienes una vida conectada, una vida de oración, cuando empiezas a sacar cosas que molestan, que despistan, a lo mejor son cosas que no tienen por qué ser cosas malísimas, pero que te están despistando. Te están despistando. Están ocupando el tiempo, dice, cueva de ladrones. Están robando el tiempo que tenía que ser para Dios, para conectarte con Dios. Necesitamos una conexión con Dios. Necesitamos tener una vida de oración. Pero siempre nos surgen cosas para venir el domingo por la mañana a la iglesia. Y para venir el miércoles, y para ir a la célula, y para dedicar un tiempo para la oración. Siempre nos van a surgir cosas, claro que sí. No lo dudes. Dice Santiago 4:5. Es el texto que cité antes. Dice, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente? El Espíritu que ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Y les pregunta, ¿no, nunca leísteis? Qué importante conocer la palabra, hermano. Qué importante conocer la palabra y no solo conocerla, no solo leer la palabra. Qué importante meditar la palabra. Qué importante escudriñar las Escrituras. Qué importante estudiar la palabra. Qué importante el sean.
Ya la tenía ahí, Rosa. Sí. Amén. Es importante, hermano, es importante que conozcas la palabra, no solo la alineación del Real Madrid y del Barcelona. Es importante porque luego, si conocemos la palabra, también podremos darnos cuenta del cumplimiento de las Escrituras. Aquí una Escritura se estaba cumpliendo. Dice que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Era tiempo de cumplimiento y nos estaban dando cuenta. La palabra de Dios se estaba cumpliendo delante de sus ojos y nos estaban dando cuenta. Así que, uno, una alabanza que conmueva. Dos, una oración que sane. 3, dice que por la mañana, versículo 18, volviendo a la ciudad tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. No voy a meterme mucho en qué quiere decir esto de la higuera, pero sí me quedo con las palabras de Jesús. Y yo creo que Jesús, uno de los propósitos de maldecir la higuera y de que se secara, puede haber más profundos, a lo mejor escucháis teológicamente otras predicaciones mucho más profundas que esta, pero me quedo con la enseñanza. Jesús utilizó esto para enseñarles que no solo haréis esto de la higuera. Si tienes fe, no solo harás esto, sino que podrás hacer muchas cosas. Si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. Lo de la higuera fue para enseñarles, fue como un ejemplo de lo que podían hacer en fe. El tercer punto es una fe que haga, una fe que obre. Una fe que reciba, versículo 22, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, con fe, creyendo, lo recibiréis. Tercer punto, una fe que obre, una fe que reciba, una fe que haga. ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer si tengo fe? ¿Qué es lo que puedo recibir si pido en oración? Todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis. Y fíjate bien, versículo 22 dice, todo lo que pidiereis. No dice todo lo que pidieras. Porque hay otro versículo que se puede complementar con esto. Dice Mateo 18, 19. Dice, si 2 de vosotros os pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuidado los llaneros solitarios. No vale los que dicen, sí, yo y Dios, Dios y yo. No vale. Aquí dice, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra. Tiene que estar en la tierra. Tampoco vale si te pones de acuerdo con un difunto. Tampoco vale eso. No, hay de todo, Hay de todo. Pero no vale, hermanos. Dice, si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa. Así que ponte de acuerdo. Y mira, yo soy un poco de números, de matemáticas. Si te pones de acuerdo con 2 será bueno, pero si te pones de acuerdo con 50 será mejor. Digo yo, ¿no? Pues así que ponte de acuerdo acerca de cosas. Una oración que haga, una oración que reciba. Y mira, y yo hacía una pregunta, bueno, ¿qué voy a pedir? ¿O qué voy a hacer? ¿O qué quiero hacer yo en fe?
Porque esto ahora dice, ¿visteis esto de la higuera que se secó? Pues si no solo haréis esto de la higuera, sino que podréis hacer. Y a mí sinceramente, pues yo pensando en este texto, a mí no me interesa sacar una higuera, no me interesa. E incluso que una montaña se mueva, pues seguramente tampoco me interesará. Pero a lo mejor sí me interesa cargar un amigo paralítico, como cargaron esos 4, bajándolo por el techo, lo pusieron a los pies de Jesús, alguien que no se puede mover, alguien que tiene su vida paralizada, que no va ni para adelante ni para atrás. Traerlo a los pies de Jesús, y dice Jesús que por la fe de ellos le dijo, tus pecados te son perdonados. Y para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, coge tu cama y vete a tu casa. A lo mejor si también me interesa, como esa mujer que decía dentro de sí, si tocar el borde de su manto, parar el flujo de sangre. A lo mejor eso también interesa. A lo mejor también interesa, como la hija de Jairo, levantar un hijo que está muerto. Y en fe, ayudar a una familia que está quebrada, animar a un desanimado, animar a alguien que está pensando y tiene pensamientos de suicidio. A lo mejor eso sí que me interesa, hacerlo en fe y pedirlo en fe y proclamarlo y decirle, Dios te ama, hermano, no tienes que acabar con tu vida. Dios te ama y tiene un propósito para ti. Aún en el día de hoy no está todo terminado. Dios te ama. A lo mejor también interesa que le digas a un matrimonio, adelante. Una fe que haga, una fe que reciba. Debemos declarar en fe. Amén. Una fe que mueva. Hoy no cantamos la de Cristo puede mover montes, la tenía ahí pensada. Luego la cantamos. Una fe que mueva. A lo mejor no me interesa mover una montaña, pero sí me interesa mover otra cosa que parece una montaña. Un problema que es como una montaña y que no puedo. En fe, una fe que mueva montañas. Una fe que mueva. Amén. Y el cuarto, dice que le preguntaron, los escribas le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿A qué viene esta pregunta? Bueno, esta pregunta viene... Vamos bien de tiempo, ¿no? Esta pregunta viene a que ellos reconocían algún tipo de autoridad en Jesús. Dice la Escritura que la gente se quedaba admirada de su doctrina. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22, desde el principio del ministerio de Jesús, dice que se admiraban de su doctrina. Marcos 11:18 dice, el pueblo estaba admirado de su doctrina. Lucas 19:48 dice que el pueblo estaba suspenso oyéndole. Cuando hablaba Jesús, la gente se quedaba impactada. Y la pregunta es, ¿con qué autoridad haces esto? Y entonces Jesús les dice, bueno, os voy a hacer otra pregunta. Y mete otro personaje que también vamos a ver, un poquito solo. El bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? El bautismo de Juan es lo más conocido que Juan hacía. Lo que Juan hacía era bautizar a la gente. Y era el bautismo de arrepentimiento. La gente venía a Juan confesando sus ofensas porque él estaba preparando el camino para Jesús. Y Juan predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús les hace esta pregunta. Mira, lo que hacía Juan, eso que ibais a ver al Jordán, que estaba bautizando a gente, que la gente pedía perdón por sus pecados y él los bautizaba. Lo que estaba haciendo Juan, ¿eso era del cielo o era de los hombres? ¿Era autoridad del cielo o era que alguien se lo mandó a hacer? Ellos sabían bien que era del cielo,
pero temían al pueblo, dice aquí. Porque este es el cuarto punto. Autoridad del cielo. Autoridad de Dios, autoridad del Padre, autoridad del cielo. Y debemos ser cristianos, ser una iglesia que tenga también autoridad. Autoridad para animar a los perdidos, autoridad para orar por los enfermos, autoridad para predicar, autoridad para llamar a la gente al arrepentimiento, autoridad para compartir de Jesús. Y para hablar de la autoridad, que es el último punto, el cuarto, vamos a citar 4 cositas. ¿De dónde venía? Simplemente 4 puntos. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? ¿Y de dónde tiene que venir también nuestra autoridad? El número 1 es que vemos en Marcos 1:22, cuando habla acerca de que Jesús hablaba con autoridad y que la gente se admiraba de su doctrina. Es un texto que viene justo después de que Jesús hubiera pasado por el desierto. Lucas 3:2 habla de dónde le vino la autoridad a Juan el Bautista. Te lo leo. Dice que vino palabra de Dios a Juan en el desierto y comenzó a predicar el bautismo de arrepentimiento. De aquí venía la autoridad de Juan. Punto número 1 de la autoridad, la intimidad. Intimidad con Dios. Vemos a Jesús durante todo el ministerio en la tierra, como tomaba tiempo aparte para orar a solas con Dios. Vemos a Jesús que se apartaba antes de elegir a los discípulos, pasó toda la noche orando. Incluso en Mateo 10:1, cuando Jesús les da autoridad a los 12, dice que a los 12 les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Pero vemos en Mateo 17:21 que hay un espíritu que se le resiste a los discípulos. Y entonces viene Jesús y dice, ¿pero qué pasa? Y dice, no, es que mi hijo está endemoniado, lo he traído a tus discípulos, pero no pueden. No han podido hacer nada. Y Jesús, ¿qué le contesta? Este género no sale sino con oración y ayuno. La autoridad de Jesús, la intimidad con el Padre. La autoridad para ir a la cruz, Getsemaní. Orar y velar para que no entréis en tentación. Jesús se puso en oración. Punto número 2. Dice que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Y dice la Escritura, y no como los escribas. Perdí el texto ahora, no sé. Dice que Jesús tenía autoridad, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No me acuerdo dónde está el texto. Bueno. ¿Y qué dijo Jesús acerca de los escribas? Mateo 23, del 1 al 3, dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo,
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y no sigo leyendo de todo lo que les decía a los escribas, pero ¿de dónde viene la autoridad? Viene de aplicarlo, de hacerlo, de ser coherente con lo que vives. ¿Qué autoridad qué autoridad vamos a tener para decirle a alguien: tienes que conocer a Jesús, cambiará tu vida? Si mi vida no ha cambiado en nada. ¿Qué autoridad vamos a tener? ¿Qué autoridad puedo tener yo diciendo: mira, si te echas este aftershave tendrás la mejor barba del mundo? Yo no tengo autoridad, no tengo barba. Lo podrá decir Alex a lo mejor, o Keiko, que tiene una buena barba, yo no. Pero a veces somos así. La autoridad viene de aplicar la palabra, de la experiencia. Mira, y tenemos que aprender a reconocer la autoridad. A reconocer autoridad, gente que sabe más que nosotros en ciertas cosas, que ha pasado experiencias más complicadas que las nuestras. Hay una frase que me gusta mucho decir cuando Dios me habla de esto, dice: es tan fuerte lo que haces que no me deja escuchar lo que dices. A veces y esto es lo que le pasaba a los fariseos. Dice, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Están diciendo bien las cosas. Dice, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pero Jesús no era así. Jesús decía y hacía. Hacía lo que decía. De ahí venía su autoridad. Y la gente le reconocía, decía: este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas, que los escribas decían y no hacían. Tercer punto, el servicio. Marcos 10:45 dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando le preguntaron: Jesús, ¿quién de nosotros va a ser el mayor?, le dijo: mira, la autoridad de los hombres es de una forma, pero entre vosotros no será así. Sino que el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Y la vida de Jesús fue una vida de servicio. El servicio trae autoridad. Vemos en Hechos 6, por ejemplo, cuando Esteban estaba sirviendo las mesas. Y versículos más tarde, vemos la autoridad de Dios sobre su vida para compartir el Evangelio, haciendo señales y prodigios. ¿Dónde empezó? Sirviendo las mesas. Y me acuerdo un ejemplo que cuando comentamos así las cosas de misiones en Buenas Noticias, me parece que era no sé si era en Mozambique, ¿no? No sé si en Mozambique, bueno, o en África, ¿no? Que para llevar el Evangelio, pues la gente no escuchaba. Decían, les predicaban de Jesús y no escuchaban. ¿Sabes a quién escuchaban? Lo que fuera. A los que les habían abierto un pozo de agua potable. A eso sí. Les habían abierto un pozo de agua potable, habían servido, sin pedir nada a cambio, y ahí luego tenemos autoridad. Hermanos, en nuestras clases, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, tengamos un espíritu de siervo. ¿Queremos luego predicar a nuestros vecinos? Sirvámosles. ¿Queremos predicar a nuestros compañeros de trabajo? Sirvámosles. ¿Queremos predicar a nuestros compañeros de clase? Ten un espíritu de siervo. Te van a escuchar con otros oídos, se van a abrir sus oídos. Sé coherente con lo que dices. Ten coherencia con lo que dices. No digas una cosa y hagas otra. Y el último, Mateo 25:21. También le dijo al siervo: siervo,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en el poco servicio. Sobre mucho serás puesto. Y el último, hablamos de la intimidad, de la aplicación, del servicio. El último, ¿cómo no hablar de la autoridad sin hablar de este texto? Mateo 8:9. Dice así. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Versículo 8. Respondiendo, el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, dijo a los que le seguían, a sus discípulos, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estar bajo autoridad. Reconocer la autoridad. Sé que no es un tema popular este, no es un tema popular. Pero dice Jesús que es una cuestión de fe. Después de esta declaración, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y mira, no me quiero meter con los abusos de autoridad o las malas experiencias que podemos tener con una autoridad o lo que sea. No. No me voy a meter con nada de eso. Ahora, una pregunta. ¿Qué autoridad es la que yo reconozco? ¿Qué autoridad reconoces en tu vida? ¿Reconocemos la autoridad de la Escritura sobre nuestras vidas? Porque, cuidado, porque hoy está de moda lo que hablábamos al principio. No. A mí nadie me manda. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y a veces nos ponemos, nos viene un sentimiento de que yo estoy por encima del bien y del mal y yo sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Hermano, la Escritura no dice eso. La Escritura dice en Proverbios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Adolescentes, los consejeros no son solo tus amigos, aunque sean los que mejor te entienden. No vale escuchar solo consejo de los que quieren hacer lo mismo que tú. No vale. Dice la Escritura, cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Cuidado con el respeto a los mayores, a la gente que sabe más que nosotros, que tiene más experiencia que nosotros. Debemos enseñarle a nuestros hijos a respetar a los mayores, a los que han vivido más que nosotros, a los que tienen más calado, a los que tienen más experiencia. Amén, amén. No pasa nada porque haya pocos amenes. Amén. No hay problema, no hay problema. ¿Qué autoridad reconoces? ¿A quién das cuentas? ¿A quién le cuentas tus cosas? A ver ahora los lacasitos. Ayer compartieron en la célula y entonces abrieron un paquete de lacasitos y los que se quedaban un poco dormidos se los echaban así, para que mantuvieran la atención. Si queréis los abro para algunos. ¿Quién tiene tu clave del móvil? Aparte de ti mismo, ¿quién tiene tu clave del móvil? No, mi clave no la tiene nadie, esto es mío personal, aquí hago lo que yo quiera. ¿A quién das cuentas? A nadie. Yo no lo digo que lo tenga todo el mundo. ¿A quién das cuentas? Dice la Escritura, Efesios 5:21, someteos unos a otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego habla de los padres y los hijos, de los jefes, no me voy a meter,
de los matrimonios, no me voy a meter tampoco. Pero habla de que debemos someternos unos a otros. Yo tengo que dar cuentas, hermanos. A lo mejor uno puede pensar, no, este que está predicando dice lo que le da la gana. Yo doy cuentas. Yo doy cuentas en mi colegio, a mi jefe de estudios y a mi directora. Si un día me quedo dormido, oye, lo siento, me quedé dormido, tal, me descuentas la hora, tengo que dar cuentas. Yo doy cuentas en dignidad a la junta directiva, mira, vamos a hacer esto otro, ¿qué os parece? Sí, no, ¿qué? Yo doy cuentas en la iglesia al grupo de colaboradores. Damos cuentas como iglesia a Buenas Noticias. Tenemos este proyecto. ¿A quién das cuentas? ¿Quién te puede decir? Doy cuentas en mi casa, hermanos. Yo no puedo llegar a las 2 de la mañana sin una explicación. Y ya no lo digo por mi mujer, que si no me la va a tirar. Pero a veces también tengo que dar cuentas a mis hijos. No digo que mis hijos sean autoridad sobre mí. Pero sí, papá, ¿a dónde vas? Pues mira, hija, me tengo que ir, que tengo una reunión. Ah, vale. ¿Mañana a dónde vas? ¿Mañana estás por la mañana? No, mañana trabajo. Y mañana sí, mañana es sábado. ¿A quién das cuentas tú? ¿A quién damos cuentas nosotros? Ah, no, yo no doy cuentas a nadie. Aquí cada uno, ese es el espíritu del mundo. El espíritu de hedonismo, buscar el placer por encima de todo. La búsqueda del placer. La búsqueda del placer por encima de todo. Pero mira, yo a veces tengo que llevar a mis hijos a cosas que no les gustan, que sé que a lo mejor les va a doler, que sé que a lo mejor lloran. Ejemplo muy claro, una vacuna. Y los preparo. Mira, hijo, te van a pinchar. Te va a doler un poquito, pero es necesario. Es necesario. Prefiero que llores hoy que no que llores dentro de unos años, cuando te contagies de alguna enfermedad y sea perjudicial para algún órgano de tu cuerpo, que corra en riesgo tu vida. Prefiero vacunarte de la meningitis ahora y que llores y que te esté doliendo el brazo un día entero y que a lo mejor no puedas caminar, a que luego cojas una meningitis y corra riesgo tu vida. Pero no, nosotros cuando vemos que hay que poner algo de esfuerzo, que nos va a doler algo, no, eso no puede ser de Dios. Cuidado, hermano, cuidado. No, es que a mí me cuesta muchísimo orar. Bueno, pero la oración es de Dios, hermano. No, es que a mí me cuesta muchísimo dar. Es que dar es de Dios también. Es que ofrendar es de Dios, hermano. Es que trabajar es de Dios, claro que sí. Y mire, no estoy hablando de imponer autoridad, Estoy hablando de reconocer autoridad. Fíjate que Jesús vino a la tierra, nació en un pesebre, fue hijo de un carpintero, no vino con un ejército, pero estamos hablando de que reconocían su autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Jesús tenía autoridad, pero no la imponía, no imponía autoridad. Le reconocían la autoridad, pero es un problema, hermano, cuando uno no reconoce ninguna autoridad. Puedes tener un problema a lo mejor, puede ser que tu jefe sea muy malo, pero tienes que respetarlo. Puede ser que tu padre no sea perfecto, porque ningún padre es perfecto, ni ninguna madre. Y sea un plomazo en ciertos temas, pero honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Y esas frases de a mí nadie me manda, nadie me dice lo que tenga que hacer, ¿a ti qué te importa? No te tengo por qué decir nada. A lo mejor si alguien pregunta por tu vida, por algún área de tu vida, ¿sabes por qué es? Porque te ama. Porque te ama, porque está preocupado por tu vida. Y eso es una bendición del cielo, hermano. Aunque a veces molesten algunas preguntas.
Fíjate, Jesús, una vez le vinieron a preguntar y le dijeron, Jesús, ¿de quién es esta imagen? Le preguntaron, ¿es lícito? ¿Tenemos que dar impuestos al César? Unos impuestos que eran de un pueblo que estaba sometido al Imperio Romano. Unos impuestos que eran dudosos, digamos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No fue en contra de la autoridad de su tiempo. Le obligaron a pagar el impuesto del templo y le dijo, ¿tengo que pagar yo el impuesto del templo? Y Pedro le dijo, no, tú no. Los hijos están exentos, pero para no ofenderles, vete a pescar, encontrarás una moneda y págala por mí y por ti. Jesús enseñó a respetar. Dice, hermanos, el otro texto que está en Romanos 13, 1, 2, dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y somos personas que tenemos que reconocer autoridad. Y tenemos que estar bajo autoridad. Tenemos unas leyes, policías, guardias civiles, magistrados, y tenemos que respetar la autoridad. Y Proverbios 3, 5 y 6. Dice así. A ver. Ya terminamos con este texto. Bueno, con este y el que sigue. Proverbio 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿A quién reconoces, hermano? ¿Estás reconociendo la palabra de Dios sobre tu vida? O bueno, la palabra de Dios dice eso, pero yo sentí otra cosa, pero ¿reconoces la palabra de Dios en tu vida? ¿Reconoces? Tenemos que reconocer en todos nuestros caminos a Dios. Ayer a los jóvenes les hablaba Juan 15, 21 de guardar los mandamientos. En la Biblia no hay solo promesas, hay promesas y mandamientos. Tenemos que reconocer la autoridad de la palabra en nuestras vidas. El mundo nos dice que sometamos todo a nosotros mismos, a nuestro razonamiento, a nuestro intelecto. Y entonces la autoridad es lo que yo considero que está bien o lo que yo considero que está mal o lo que a mí me parece, esa es la autoridad. Todos estamos sometidos a alguna autoridad. Y si piensas que no estás sometido a ninguna autoridad, a lo mejor estás sometido a la autoridad de este mundo, que es como piensa así. Te hacen decir, no, razónalo. A ver, ¿es razonable o no es razonable? Si tú razonas que sí, pues está bien. Si razonas que no, no está bien. Eso no es lo que dice la Escritura, hermanos. Dice, reconócelo en todos tus caminos y no te fíes de tu propia prudencia. Dice, no seas sabio, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Debemos ser gente enseñable. ¿Eres enseñable? ¿Soy enseñable? ¿Quién es la persona que te puede, si te estás equivocando, quién es la persona o personas, o amigo o amigas, o padre o familiar, o lo que sea, que puede venir y decirte, oye, me parece que te estás confundiendo? ¿Hay alguien así en tu vida? Si no lo hay, tienes que tenerlo. Si no lo hay, tenemos que tenerlo. Y cuanta más gente que te quiera, gente madura, que tenga experiencia, que tenga autoridad, como hablamos, que haga lo que dice y dice lo que haga, que tenga una intimidad con Dios, como vimos, que sea una persona de servicio, que te sirve y que sirve a otros, mucho mejor. Y no estamos hablando de imponer, estamos hablando
de reconocer. ¿A quién reconoces como autoridad? Yo reconozco a Dios, quiero reconocer la palabra de Dios en mi vida. No quiero fiarme de mí mismo. Cuidado. Cuidado con las personas que no dan cuentas a nadie. Cuidado con los grupos que no dan cuentas a nadie. Que no reconocen ninguna autoridad, que no cuentan las cosas. Que mejor esto no se lo cuentes a tus padres o mejor esto no lo cuentes. Porque luego cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, hay también grupos, hermanos, a veces, y gente que se reúne y que dice, bueno, pues somos una iglesia y no dan cuentas a nadie. Y no reconocen ninguna autoridad, solo la autoridad de Dios. No es lo que dice la Escritura. Someteos unos a otros, tener comunión unos con otros. Yo sé que es difícil, también dice la Escritura, soportaos unos a otros. Claro que es difícil, porque a veces cuando tú comentas alguna cosa, a lo mejor el otro no es del todo pues confidencial o lo que sea, y te molesta o te molesta su opinión, pero es lo que dice la Escritura, hermanos. Soportarnos unos a otros, someternos unos a otros, reconocernos unos a otros, considerarnos unos a otros en amor. Si estamos solos, no reconocemos a nadie, no hablamos con nadie, no nos comunicamos con nadie, no nos abrimos con nadie, estamos en una zona vulnerable, estamos en una zona peligrosa. Lo hablábamos el miércoles también. Una zona donde el diablo puede atacar y como no hay nadie a tu alrededor al que pueda acudir en tu ayuda, eres devorado por el león. Cuidado con las personas que no se ponen de acuerdo con nadie, que no sirven. Digo de servicio, no de servir. Todos somos competentes. Ni se someten ni se ponen de acuerdo con nadie. Cuando ya vimos que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, pedid y os será hecho. Vamos a terminar, hermanos. Y vamos a tener un tiempo de alabanza. Pero si alguien en este tiempo yo tengo una carga por dos cosas. La primera es que necesitas reconocer a Dios sobre tu vida. Como hablamos, que dice Proverbios, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Perdón, versículo 6. Fíate de todo tu corazón, fíate de Jehová, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quizás hay gente que mucho tiempo ha estado diciendo, bueno, pues eso es lo primero que dijo la mujer cuando vio el fruto y dijo, no, parece bueno. La serpiente lo engañó. Quería estar en una posición por encima de Dios, por encima del bien y el mal. No, a mí me parece, a mí me deja de parecer. Y la Escritura, pues si me parece bien a mí, sí, si no, no. Y la palabra, y Dios, pues bueno, esto estoy de acuerdo, no, esto no. Porque yo soy sobre todo y sobre todos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A lo mejor te has fiado demasiado de ti mismo. Todos alguna vez lo hemos hecho. No te preocupes, no eres el único. Pero necesitas reconocer la autoridad de Dios sobre tu vida. Necesitas reconocer la autoridad de la palabra sobre tu vida, sobre tu familia. Necesitas reconocer la autoridad de Jesús. Una autoridad que no se impone. Una autoridad que se reconoce. Una autoridad que viene, Jesús vino para servir.
Jesús vino como vino en el templo. Necesitas que venga como un huracán sobre tu vida, quitando las cosas que impiden el fluir del Espíritu en tu vida, que impiden la sanidad. Como hablábamos, una alabanza que conmueva, una oración que sane. Necesitas restaurar una oración y una comunión con Dios en tu vida, que sane tu vida, que restaure tu vida. Necesitas que Dios venga e inunde el templo de tu vida y venga sanando, venga con sanidad sobre tu vida. Porque hay cosas que están enfermas, hay cosas que están a punto de morir, hay cosas que están muriendo y necesitas volver a reconocer la autoridad de Jesús, no la autoridad de ningún hombre, no la autoridad de ti mismo, la autoridad de Dios sobre tu vida y restaurar el altar de oración y de la comunión con Dios. Eso es lo primero que necesitas. Y hay gente aquí a lo mejor que necesita eso. Así que si estás en esta situación, te invito a que cuando estemos alabando, vengas y podamos ministrarte. La segunda es que quizás necesites dar tu clave del móvil a alguien. Abrir la puerta de tu vida a alguien. Contar algo. Y no digo que vengas aquí a contarlo. Digo que tomes la decisión de empezar a reconocer autoridad, de empezar a dar cuentas a alguien, de empezar a tener más comunión con algún hermano maduro, con alguien que tengas confianza, con tu familiar. A lo mejor, mira, a lo mejor necesitas también restaurar con alguna persona que es inconversa. A lo mejor necesitas empezar a orar por tu jefe o por tus padres. O en tu familia, que muchas veces te están diciendo las cosas y que tienen mucha razón. Y que tú sabes que tienen razón. Dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Quizás tu familia inconversa pues no tenga mucha razón a lo mejor en alguna cosa que te hable de la iglesia, pero en otras cosas que habla de la vida tienen mucha razón a lo mejor. Y no lo estás reconociendo. Y sabes que tienen razón. Ah, es que no van a la iglesia. No, esto no se mide así. Por ir o no a la iglesia. Hay gente que te quiere y que te está aconsejando cosas. Y estamos haciendo oídos sordos, poniéndonos los cascos como estos. Quítate los cascos de tu vida para escuchar. En la multitud de consejeros está la sabiduría. No solo escuches a tus amigos adolescentes, escucha a tu madre también, escucha a tu padre también, escucha a tu abuelo, escucha a tu abuela. Eso es lo que muchos también necesitamos en esta mañana. Y ese es el segundo llamado, hermano. A reconocer la autoridad. Y entonces, cuando reconozcamos la autoridad de Dios, cuando reconozcamos otras autoridades en nuestras vidas, cuando reconozcamos a la gente que nos quiere, podremos ser una iglesia que levante una alabanza que conmueva ciudades. Una iglesia que levante una oración que sane la tierra. Una iglesia que tenga fe para mover las montañas, para mover los problemas. Una que tenga fe y que tenga autoridad, no de los hombres, sino del cielo. Autoridad del cielo. Te invito a que te pongas de pie. Que terminemos este tiempo alabando a Dios. Que puedas imaginar a Jesús, al Espíritu Santo, entrando como un huracán en tu vida. Te
retirando aquellas cosas que van en contra de la comunión con Él. Y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Él es celoso. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán. Yo me postro bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria. No te confundas, hermano. La autoridad de Dios y las autoridades puestas por Dios son para nuestro beneficio, no son para hundirte la vida, no son para fastidiarte. Quita ese engaño del enemigo, no te fíes de tu propia prudencia, fíate de Dios de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Dios envió a su Hijo por nosotros, envió a Jesús a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No te olvides, hermano, no te olvides. Esto es por amor, hermano, porque de tal manera nos amó que ha dado a Jesús. Así que no tengas miedo de reconocer a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Es lo que necesitas, es lo que necesitas. No tengas miedo, hermanos, no tengas miedo en reconocer la autoridad de la iglesia, de tu líder de célula. No tengas miedo de reconocer la autoridad de tus padres. Honra a tus padres, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No tengas miedo en reconocer la autoridad de los que te quieren, de los que quieren lo mejor para ti. Escucha los consejos, destapa los oídos en el nombre de Jesús, destapa los oídos. La sabiduría de Dios viene en los consejos. ¿Cómo es posible que no estés escuchando a nadie? Solo a ti mismo, solo a tus amigos de la calle. ¿Cómo es posible? En el nombre de Jesús, destapa los oídos. Quita los cascos de tu vida. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de la iglesia. Escucha la voz de tu familia. Escucha la voz de los que te quieren. Escucha la voz del Espíritu Santo que arremete, entra en tu vida como Jesús entró en el templo. Y tira las mesas, tira todo aquello que impide la oración, impide la comunión con Dios. Así que, hermano, recibe el amor de Dios sobre tu vida. Recibe el amor del Padre. Recibe, iglesia, el amor de Dios. Recibe, iglesia de Ferrol, para levantar una alabanza que conmueva la ciudad. Una oración que sane. Una alabanza que conmueva. Una fe que mueva. Y una autoridad del cielo. Autoridad del cielo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, basta ya de rebeldía, basta ya de rebeldía. Oh, nos sometemos a tu voluntad, Señor. No se haga nuestra voluntad, que se haga tu voluntad, Señor, como se hace en el cielo. Tu voluntad y no la mía, Señor. Oh, la bashera, la bacubarande. Oh, la bashera.